al café y a los caballos. Un espacio para despertar e ir a la acción inmobiliaria temprana, consciente, intencional, diligente y perseverante. Al café y a los caballos es anécdotas, historias, música, datos, humor y reflexiones para quien gusta y hace vida inmobiliaria en tierras dominicanas y más allá de sus mares. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera tú estés. Bienvenido a tu programa Al Café y a los Caballos. Ese es un programa que ahora vamos a estar produciendo a fin de compartir valor, orientación, afirmar los pasos de todos nuestros queridos asociados inmobiliarios dentro de RE/MAX y más allá de la marca también. Hoy tendremos un tema interesante para todos aquellos que están comenzando su carrera inmobiliaria y es encuentra tu voz. Importantísimo, hallar seguridad, generar ascendencia o autoridad y finalmente cada vez ser más convincentes en nuestro discurso para que nuestro negocio fluya y lo haga muy bien. Hoy tenemos un trío de invitados de primera línea. Está con nosotros Cristina, que tiene años, tiene una trayectoria en este caminar. Dirige un excelente grupo de mujeres inmobiliarias en República Dominicana. Ya nos vas a hablar de eso. También está Ariel, quien es parte del equipo inmobiliario de RE/MAX Metropolitana y que se ha estado destacando en el mundo o en el ámbito más bien de los solares y también residenciales, porque también está, y él ha encontrado su voz, así que por eso él está aquí. Y está Elaine también, quien es terapista del lenguaje, tiene maestría en programación neurolingüística y ahora también está incursionando en el mundo inmobiliario. Ella también nos va a hablar de sus experiencias recientes en este proceso de aprendizaje. Pero primera pregunta que quiero hacerle a mi grupo de invitados es, ¿a qué les suena a ustedes esto de al café y a los caballos? ¿Qué les genera? ¿Qué sensación les da? A ver, ¿cómo me ayudan allí? Gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar compartiendo con ustedes. Fíjate que ese nombre me ha causado mucho ruido, porque el caballo es uno de mis animales favoritos. Y siempre me he identificado con el caballo por el tema de su fortaleza. El caballo es un animal que siempre está al servicio, es un animal que es sensible y tiene esa mezcla de emociones que simboliza mucho a eso, al servicio. Y el café es como la energía, ¿verdad? Que necesitamos todo arrancando el día. Y a media tarde también. Exactamente. Para mí el café es lo primero del día. Ajá. ¿No? Entonces es como ese inicio, marca un inicio de la jornada y esa mezcla de café con caballos me remonta como a una hacienda, me trae a la mente ganado también, entonces me parece muy interesante. Me imagino que vamos a escuchar la explicación. Sí, progresivamente iremos hablando de eso, sí, señor. En el caso mío voy así mismo, en esa misma línea de él, me trae a esa vida de campo, esa confidencialidad familiar, a esa reunión en una lomita, como le decimos aquí en República Dominicana, donde se reúnen unos amigos y ahí empiezan a debatir un tema muy trivial de la vida. Sé que al café con los caballos es totalmente innovador. Al café con los caballos, ya Bueno, al café y a los caballos es una expresión que yo escuché por primera vez en los llanos venezolanos, en una oportunidad en la cual estuve incluso montando a caballo, buscando puntas de ganado en los llanos, perdidos allí en los llanos. Y era una expresión que se escuchaba sobre todo al amanecer,
cuando el capataz llamaba a todos los que hacían el trabajo de buscar, llevar ganado, etcétera, y les decía al café y a los caballos, es decir, a tomar café, a activarse, la primera bebida del día, a calentarse, e inmediatamente vamos a la acción. Es decir, hay un estímulo e inmediatamente vamos a la acción. Y era una expresión que invitaba a hacer el día, a hacer la jornada, ¿no? Entiendo que también esta misma expresión se escucha mucho en los llanos colombianos. Al final, los llanos son los llanos, ¿no? Entonces, pero la quise traer porque creo que es bastante folclórica y desde ese ámbito, digamos, del amanecer en las jornadas de campo, podemos ir aprendiendo cosas que nos ayuden a hacer nuestra jornada inmobiliaria. Y hoy, como les dije, el tema es Encuentra tu voz. Y queremos hablarle a todo aquel que está iniciando el camino inmobiliario o que tal vez ya tiene una trayectoria, pero sabemos que en el mundo inmobiliario hay varias trayectorias. Hay quienes se han especializado, por ejemplo, en residenciales o proyectos de bajo costo y necesitan o quieren ir haciendo un cambio hacia otra trayectoria como el de naves industriales o propiedades de alto costo o quieren incursionar en el mundo de los solares y las tierras. Y cada uno de esos aspectos tiene sus propias características, su propio lenguaje, su propia emocionalidad. Y aunque yo tenga ya una trayectoria en el mundo inmobiliario, al ir hacia otro ámbito, puedo tener reservas, miedos, digamos, inseguridades, incertidumbre. Y entonces necesitamos de nuevo encontrar nuestra voz para ese nuevo ámbito. Entonces, para todos nosotros, este es el programa de hoy. Y mi primera pregunta para mis invitados es, cuando ustedes comenzaron, seguramente había muchas incertidumbres. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se procesa esto? Etcétera. ¿Cómo lograron vencer esos miedos iniciales para alcanzar seguridad en su discurso como primera instancia? ¿Cómo lograron hallar la seguridad en su voz? Caso ha sido muy particular porque inicié desde muy joven en el sector inmobiliario, estaba empezando la universidad y realmente lo que hice en ese momento fue buscarme un mentor. En este caso fue doña Raiza Jiminián de Valdés. Oh, pero qué mentor. Sí, sí. Y todo en la vida no es casualidad. Ella es, bueno, era muy amiga de mi padre y entonces yo estudié marketing. Quería involucrarme en un negocio que estuviese con ventas y que me permitiera pues tener espacio disponible para estudiar y desenvolverme en otras áreas. Entonces, lo primero es buscarse un mentor para que oriente en lo que se debe hacer en este sector. Qué bueno, porque no somos caballos solitarios, no somos Exacto. llaneros solitarios. Necesitamos un mentor. Ahora, para hallar ese mentor, necesitamos ser humildes. Para decir, yo necesito, te necesito, ayúdame. Porque si no soy humilde, ya para mí, yo lo sé. Entonces no soy capaz de aprender. Qué bueno, gracias. Un mentor, anoten eso. Ariel. Bueno, en el caso mío, la historia brevísima, se la voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo vengo del mundo industrial, realmente. Trabajé por casi 10 años en una empresa que construía breakers para residenciales. Uh-huh. Y realmente yo me sentía ahí como un pez tratando de escalar un árbol. O sea, me explico. Me sentía fuera de mis aguas. Entonces me sentía muy inconforme hasta que la educación, por medio de la educación, conecté con varios libros de ventas y marketing y educación que me guiaban en lo que realmente a mí me apasionaba. Y terminé haciendo el switch rápidamente y me fui al mundo de las ventas. De ahí hubo un punto de equilibrio, un punto de quiebre, donde o Ariel se iba por el mundo inmobiliario o continuaba tal vez trabajando
en el mundo puramente de las ventas, en el club de vacaciones, que a eso era que me dedicaba anteriormente. Mi esposa me alentó muchísimo en esa parte, ella fue parte clave de ese proceso. Me dijo, hey, tus sueños, lo que siempre has deseado, versus tal vez ya tu zona de confort, donde ya tú manejas todo, ¿qué tú prefieres? Y al final terminé volcándome al área inmobiliaria, vine aquí a RIMAX de inicio, o sea, soy nuevecito aquí en el negocio, un novato en el área, pero nos hemos ido desarrollando gracias de la mano de los líderes de la compañía que nos han permitido tener acceso a la información, cada uno, y nos hemos dejado guiar. La educación en este punto es clave. Tenemos que mantener una educación profunda de aquello que queremos alcanzar y en el tema inmobiliario es muy importante. Muy bien. Entonces Cristina nos dice, busca un mentor y Ariel nos dice, busca una esposa. Busca una esposa que te ayude en la educación. Mira qué importante. El mentor y la lectura, la cultura de lectura es importante para todos los que estamos en este camino, porque eso es lo que nos nutre, no solamente la mente en procesos, en estrategias, sino también el espíritu. Y en este camino es muy importante, además de saber del proceso inmobiliario, generar habilidades inmobiliarias, es decir, un buen manejo del lenguaje, digamos, tratar bien con las personas, pero también se requiere de carácter. Y eso es alimentar al espíritu, el carácter, forjar el carácter, saberse manejar bien emocionalmente frente a diversas situaciones que se presentan, tener clarito cuáles son las intenciones, los intereses profundos, eso es importante. Así que un mentor y una esposa. Y un buen libro, ¿verdad? Un buen libro. Elaine, Claro, ¿qué nos recomiendas tú para alcanzar esa seguridad? ¿Cuál ha sido tu historia? Bueno, en mi caso ha sido interesante porque yo vengo de un mundo totalmente distinto, un área que es muy diferente porque es el área de la salud, pero que después me di cuenta que tiene sus cosas en común porque cuando tú prestas un servicio y aprendes a prestar bien un servicio, lo puedes hacer en cualquier área. Porque prestar un servicio te permite a ti desarrollar una serie de habilidades. Y si tú eres capaz de capitalizar esas habilidades, saber cuáles son, las puedes llevar. Es como una cajita de herramientas que tú puedes llevar a otra área. Sin embargo, cuando empiezo acá en el mundo inmobiliario, me doy cuenta que esto es mucho más complejo de lo que se ve desde afuera. Entonces, me costó. Lo que dice Ariel, importante es la formación, ¿no? Capacitarte, oye, escuchar a las personas que tienen más experiencia, que tienen toda una trayectoria, para mí ha sido muy valioso. Todos estos talleres que hemos recibido y escuchar a los expertos, escuchar sus procesos también y lo que hoy nos pueden enseñar ha sido realmente algo invaluable. Pero ya cuando tú te sientas con un teléfono, ¿verdad? Y una lista en mano de números telefónicos y ok, tengo que llamar a esta gente. ¿Qué le voy a decir? Y bueno, mi primer mentor, uno de los primeros fue Ariel. Ariel, ¿qué hago? Y sí, me sirvió mucho su experiencia también y me orientó, bueno, puedes decirle esto, puedes decirle aquello, porque yo he trabajado en otras ventas anteriores, ¿no? En otros negocios, pero esto a veces no se parece mucho. Entonces, nada, yo pienso que es atreverse, hacerlo una y otra vez. Yo creo que mis primeras 3 llamadas, obviamente no tuve éxito con esas llamadas porque después yo me senté a recordar mi voz y mi voz era muy aguda y un poco temblorosa. Y eso lo percibe la persona que está del otro lado. Hablar por teléfono tiene algo y es que en la voz tú tienes que transmitir muchas cosas no verbales. Es decir, las palabras son una cosa, pero lo no verbal es otra, la entonación, la velocidad con la que hablas, el tono con el que hablas, si eres muy agudo o eres más grave, eso le transmite un mensaje a la persona porque no te está viendo. Inclusive a partir de tu voz, el que está del otro lado puede hasta imaginarse cómo tú eres físicamente. Entonces, todas esas cosas yo tuve que irlas concientizando otra vez. Y espera, tu voz está siendo muy aguda, habla más firme, ¿no? Esa conversación conmigo misma, habla más firme,
estudia mejor el proyecto para que estés más segura de lo que vas a hablar, porque eso también te hace dudar mucho. Cuando uno está empezando, como que tiene que acomodar muchas cosas en la mente, pero ya después, si estudias una y otra vez el proyecto, quizás practicas hablando frente a un espejo, entonces uno va como asentando las cosas, asentando los conocimientos y hablando con mucha más calma y seguridad. Para mí la seguridad creo que fue el proceso más importante. Hoy en día no ha pasado mucho tiempo, han pasado 3 meses, pero ya tomo el teléfono con más rapidez, porque lo pensaba, me quedaba mirando el teléfono. Ahora ya lo tomo con más rapidez y puedo hablar también con una voz más firme. Y he logrado tener conversaciones muy interesantes con la gente, inclusive cuando me van a decir que no. Hubo una persona que se molestó muchísimo y me dijo cosas muy desagradables y en un primer momento me impactó y me cimbró y se me quisieron salir las lágrimas, pero no, eso me enseñó mucho. Me dije, bueno, esta es una de las peores cosas que me puede pasar. Esto fue por teléfono y tengo que aprender esto también, a recibir los no, porque después de muchos no, ya el sí está más cerca. Entonces, hoy en día agradezco también esa llamada de ese señor, porque también pude aprender de eso. Entonces, el proceso ha sido ganar confianza y poder transmitir esa confianza vía telefónica, nota de voz o una llamada. Entonces, aquí para ir haciendo el resumen de la primera pregunta que tiene que ver en cómo alcanzar esa seguridad en mi voz. Primero, consigue un mentor que te ayude desde su experiencia, desde su visión, desde su conocimiento a orientar tu gestión. Segundo, ten una esposa y que te anime y que al mismo tiempo tengas buenos libros que te nutran, ¿no? Correcto. Y por otra parte, lo que capto de ti es un ejercicio consciente. Hacer el ejercicio de darme cuenta de mi proceso, qué es lo que estoy viviendo desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de habilidades, hasta dónde he llegado, qué me falta. Inclusive, qué interesante lo que dices, porque no eres la única que tiene llamadas muy desagradables. Siempre sale alguno con una llamada muy dura que te hace como que repensar el asunto, ¿no? Pero mira qué bueno que tú digas, de allí he aprendido también. Tal vez incluso llegue a ser una de las mejores llamadas o de las mejores experiencias vistas desde el futuro hacia acá en estos primeros pasos, porque de una vez te comenzó a alinear emocionalmente, es lo que yo le decía al principio, emocionalmente, cómo asentar mis emociones, cómo manejarme frente a la emocionalidad de desagrado del otro. No sabemos en qué condiciones estaba ese cliente, si venía de una rabieta, estaba pasando por un problema grave y de repente le llega una llamada de una persona ofreciéndole residencias. Yo no quiero saber nada de eso, ¿cómo se te ocurre? Pero entonces es poder manejarme desde mi emocionalidad, con inteligencia y aprender de ese proceso. Ahora, yo sí creo, para agregar un poquito a esta primera pregunta, es que hay que estudiar bien la propiedad, sea un proyecto, sea una reventa, sea lo que sea. Hay que estudiarla bien, presentarla. Inclusive si vas a llevar a un cliente a una propiedad, trata de conocer antes esa propiedad para que no te agarren sorpresas en el camino y de repente abriste la puerta y hay un desastre. Y la pena la pasas tú. Entonces eso te genera mucha inseguridad. Es importante conocer previamente proyectos, caracterización, descripciones, etcétera. Entonces, el llamado es a estudiar, el llamado es a escuchar a ese mentor, el llamado es a hacer conciencia para poder ir alcanzando seguridad. Ahora, digamos que alcanzamos la seguridad. Hay otro nivel. ¿Cómo alcanzar la ascendencia? Es decir, ya tengo yo la seguridad para hablar, mi discurso es firme. Ahora, ¿cómo logro ir generando la ascendencia, por ejemplo, entre mis compañeros o con mi equipo
o con aquellas personas que podrían terminar guiándome. Tú guías equipos acá, Cristina, y también trabajas con damas. Háblame de eso, de las damas. ¿Cómo haces tú para generar, o cómo hiciste para que Cristina tuviese una ascendencia en el mundo inmobiliario entre las mujeres? Primero es identificarme con el género. Hablando primero con mi diálogo interno, ¿qué quiero transmitir? Las mujeres nos identificamos, tenemos características diferentes a ustedes los hombres. Entonces, básicamente, en el tema de las mujeres encontré un nicho que no se había explotado, que era darle lo que llamamos el empoderamiento, de que si usted es madre, que es esposa, que es una mujer soltera, puede llevar un negocio de ventas, un negocio que estaba antes enfocado a los hombres, vamos a decirlo así. Realmente el tema de las mujeres, pues inició todo de un chat inmobiliario, donde éramos un grupo variado. Y siempre que la mujer hacía cualquier pregunta o inquietud, se veía como que el hombre le tiraba su cosita. Y no sé, me surgió la idea de crear un chat inmobiliario que sea solo de mujeres para apoyarnos entre sí. Y la verdad que eso fue en el 2016 y de ahí eso fue un boom. Se crearon grupos en Facebook, en Instagram. Y nos hemos apoyado mucho. Ya han salido grandes mujeres, líderes. Haces un movimiento en este país. Sí, podemos decirlo así. Luego de ahí surge con otra colega, Marvel Lugo, el tema de Mujeres Inmobiliarias, que es un club de mujeres, donde fui parte de los miembros fundadores, donde se apoya eso mismo, el crecimiento de la mujer y bueno, y de su labor aquí en el sector. Fíjense, amigos, cómo vamos ascendiendo, ¿no? Sí. De una Cristina que inició y encontró a través de su mentor y otras cosas, encontró la seguridad en su voz y ahora la hallamos generando un movimiento femenino inmobiliario en el país. Mira dónde fuimos ascendiendo, ¿no? Eso es generar digamos, autoridad, que cuando Cristina habla, otros también están prestos para escuchar. No, y que el mercado inmobiliario somos mayoría, las mujeres. Somos Sí. un 68%. Sí. Entonces, y si vemos, hay muchas empresas actualmente que sus CEO, o sea, sus broker owners, son mujeres. Sí. Y son equipos súper productivos, exclusivos de mujeres. Así que eso realmente es una parte importante. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, varios líderes de equipos de alta producción que siempre están en el top y son damas los que lo dirigen, claro, ¿no? Así que esto es muy valioso. Sí. Ariel, ¿cómo ves tú esto? Bueno, desde el punto de vista mío, he tenido mucho que ver con el conocimiento y la experiencia para poder alcanzar una visibilidad dentro del grupo, los compañeros. Por ejemplo, es muy indispensable en todo momento tratar de a profundidad conocer los procesos en los cuales uno se está involucrando. Conocer exactamente como agente inmobiliario cuáles son las partes que me competen a mí para poder obtener obviamente primero seguridad y una voz y que se me pueda ver como una persona confiable dentro de lo que se puede decir. La comunicación efectiva debe de ser un punto bien clave en esta parte. O sea, tratar de ser lo más sencillo posible al hablar y hacerle una descripción al cliente de lo que va al final obtener de ese proceso. También dentro de todo esto siempre hay que trabajar con el liderazgo. Una de las cosas que garantizan que un agente, cualquiera de nosotros como persona fuera del mundo inmobiliario, tenga un crecimiento exponencial, es trabajar con esa parte, porque al final del día trabajamos con personas y el liderazgo es clave para este proceso. Al final la credibilidad se construye obviamente haciendo un trabajo ético
siempre poniéndolo por encima de cualquier beneficio que se vaya a obtener. Si para usted le da tranquilidad mejor ganarse 2 pesos y acostarse tranquilo y como un buen dominicano roncar, hágalo. Y no se gane 10 y esté con la incertidumbre al final del día para que no le genere ese estrés. Eso es lo que yo le pudiera recomendar a alguien que quiere tal vez ser visible o notorio dentro de un grupo. Eso es lo que me ha funcionado a mí. O sea, hay un sistema para esto y hay que saber ir a profundidad, conocer bien sus procesos, ir paso a paso, con firmeza, ética, trabajo en equipo y desarrollar su liderazgo. Muy bien, gracias Ariel. Ahora, Elaine, tú estás comenzando en el mundo inmobiliario, por lo tanto todavía no tienes una ascendencia dentro, pero yo sí sé que en el mundo de los otorrinos y el tema de terapia del lenguaje y como audióloga, tú te has convertido en un referente en este país. Constantemente están en programas de televisión, conferencias, congresos, programas de radio. ¿Cómo hiciste para llegar allí teniendo en el país solamente unos 3 o 4 años? ¿Cuál fue tu proceso para llegar a ser un referente? Ha sido un proceso como de varias aristas, ¿no? En primer lugar, retomo lo que decía Ariel, de un trabajo ético, ¿no? Haciendo un trabajo honesto, claro, transparente, ¿sí? Cuando algo no le conviene a la persona, pues decir, mira, esto no te conviene, o cuando ya terminamos un proceso, no alargarlo, sino que ya terminamos, hasta aquí llegamos. Que la persona vea que tú también te actualizas y que manejas, tienes dominio del tema. Y fíjate que una de las cosas que me dio a conocer entre muchos otorrinos fue justamente una conferencia que me tocó dar. Y en esa conferencia yo estaba sumamente nerviosa porque eran médicos los que me iban a escuchar. Y ahí me tocó hacer un ejercicio de ejecución de la voz. Porque cuando uno está nervioso, uno tiende a hacer tonos muy agudos, ¿no? Y a irte para allá arriba. Entonces, me tocó concientizar ese tono agradable, una voz que fuese tranquila, la respiración, que muchas veces te delata también, ¿no? Cuando tienes una respiración acelerada, entrecortada. Entonces fue un ejercicio muy interesante y inclusive uno de los médicos muy reconocidos aquí, que cuando veíamos una indicación de él, todos queríamos hacer muy bien el estudio porque nos los echaba para atrás, si no estaba bien hecho, ¿no? Él me llamó aparte y me dijo, yo voy a probar con usted, pero así seriosísimo, porque he probado con varias terapeutas y no me funciona, pero yo voy a probar con usted, ¿no? Y el corazón me hacía pum, pum, pum. Entonces es un compromiso que se creó con él y bueno, gracias a Dios han pasado varios años y todavía me refiere. Pero es hacer un buen trabajo, hacer un trabajo donde la gente realmente sienta que tú le estás prestando un servicio, porque es lo que decía Ariel, cuando tú pones recursos a disposición de la gente y recursos que los ayudan a tener una mejor calidad de vida, porque lo mismo pasa cuando tú le das a la gente la ayuda para que consiga la propiedad, ¿verdad? En la vivienda que sueñan o que les sirve o que está bien ubicada. Eso es una mejora de vida que tú le estás brindando a la gente. Lo mismo pasa en el sector salud. Pero cuando tú pones esos recursos a disposición y guías el proceso, la gente se siente acompañada y la gente confía. Entonces, todo es tener una buena calidad de servicio y también acompañarlo con una buena voz que transmita confianza y que transmita seguridad, porque las palabras llegan al cerebro después que lo no verbal, la entonación, la velocidad, ¿sí? Toda esa parte persuasiva. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal, lo persuasivo realmente es lo no verbal. Las palabras son poco persuasivas en relación. Sí. Entonces, para resumir esta segunda pregunta que tiene que ver con cómo alcanzo entonces, después de la seguridad, la ascendencia o tener una voz de autoridad
que no es autoritarismo, que no es una autoridad impuesta, sino que es una autoridad que te reconocen. O sea, Cristina, no, Cristina es una mujer que sabe lo que está haciendo, yo a ella la escucho. Yo otorgo entonces una autoridad de esa voz sobre mi vida. Entonces Cristina nos dice primero, bueno, atrevernos a generar un movimiento. Innovar. A innovar, a hacer cosas nuevas, mirar más allá del cuadrito de la caja, atreverse. Salir de tu zona de confort. Exacto, entonces esa es la primera sugerencia que nos hacen. Para alcanzar esa ascendencia, haz algo atrevido, haz algo nuevo y vete por allí. Puede ser que salga, puede ser que no, vamos corrigiendo, pero cuando yo genero un movimiento, los demás comienzan también a observarnos. El aporte de Ariel es que a ese movimiento entonces le agreguemos ética, conocimiento, que hagamos y que incluso que traigamos esa experiencia, porque si yo no la tengo, yo convoco a otros. Una de las cosas importantes en esta, sobre todo en esta hermosa carrera inmobiliaria, es invitar a la participación de la inteligencia colectiva. Que otros, como siempre les digo, aquí en los pasillos de Metropolitana, y hay sabiduría caminando, literalmente. Gente con 30, 35 años, 20 años en esta carrera. Lo que no aprendí leyendo, lo que no aprendí en el curso, ellos lo tienen allá abajo por experiencia. Entonces es importante convocar a esas personas también. Y Elaine, me gustó algo que dijiste, que es ser el guía del proceso. Convertirte. Yo genero el movimiento, traigo todos esos recursos, pero al mismo tiempo asumo la responsabilidad de ser el guía del proceso. Marcar la pauta, hacerte responsable de lo que se está viviendo, eso hace que otros confíen, porque ellos tienen sus propias incertidumbres, pero como te ven a ti caminando firme, aunque por dentro tal vez vamos medio temblando, sí, porque uno también va con sus cosas, pero como te ven caminando firme, ellos dicen, espérate, vamos a seguir aquí. Entonces hay una ascendencia, se genera una ascendencia, entonces ya encontramos la voz con autoridad. Ahora, para finalizar mis preguntas, ¿cómo entonces logramos tener una voz persuasiva? Y por aquí voy a comenzar de aquí para allá. ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista de la terapia del lenguaje, de la fonética y todo esto, cómo hago yo para generar una voz persuasiva? Desde el punto de vista de tu especialidad, ¿qué es ser persuasivo? ¿Qué sería una voz persuasiva? Una voz persuasiva es esa que te convence sin convencer, sin palabras específicas o sin forzar, ¿no? Como que te lleva. La persuasión es eso, tiene un sinónimo que es disuadir, ¿sí? Que la persona voluntariamente decide seguirte. Pero ese voluntariamente también está motivado por algo, ¿no? Fisiológicamente hablando. La voz tiene algunas características y es el volumen, ¿sí? El volumen tú lo adecuas a la cantidad de personas que hay, el lugar donde estás. Tiene una duración, tiene un ritmo, tú puedes hablar más rápido o más despacio. Tiene una entonación, hay voces que son muy monótonas todo el tiempo, como que no varían, sí, y otras que varían mucho. Entonces la voz tiene una entonación. También está el timbre, que el timbre es lo que diferencia a una voz de otra. Yo puedo hablar con Ariel por teléfono y sin ver el nombre en mi teléfono, Ariel, puedo reconocerlo, ¿okay? Porque él tiene un timbre diferente y puede haber una voz parecida, pero Ariel es Ariel. De hecho, la voz es parte de nuestra identidad. Y fíjense que cuando una persona se afecta en su voz, tiene una disfonía, muchos de ellos también se sienten en su identidad, ¿no? Se sienten afectados por ese problema de voz. Entonces, lo que nosotros somos y lo que nosotros sentimos, sobre todo lo que sentimos, se transmite en la voz. Entonces, con respecto a la entonación, ya hemos dicho que una voz persuasiva es más grave que aguda, porque el cerebro capta esas vibraciones más largas, que son las ondas de los sonidos graves o gruesos, por decirlo, se transmiten mejor al cerebro. El cerebro los capta más rápido.
en cuanto a la persuasión, en cuanto al ritmo, perdón, a la velocidad, lo que es más importante se dice más despacio y lo que es menos importante se dice más rápido. Perfecto. ¿Ok? Buen tip. Sí, porque siempre hay palabras que tú quieres destacar. Si quieres presentar las características de una propiedad, por ejemplo, una característica como la ubicación, tú puedes alargar esa palabra y lo demás lo dices más rápido, pero en la mente de la persona quedó eso que hiciste más despacio y que le diste cierto énfasis. ¿Y qué me dirías un ejemplo de las pausas? Considero también que son importantes. Sí, las pausas son importantes y eso tiene que ver con la velocidad del habla de la persona. Mira, hay personas que hablan muy rápido y que atropellan las palabras y no le permiten al interlocutor tampoco procesar toda la información, sobre todo en este ámbito que yo veo que nosotros tenemos que dar mucha información. Y a veces una propiedad, un proyecto tiene muchos detalles y hay muchas cosas de las que hablar. Entonces, si tú no haces las pausas adecuadas, no permites a la persona procesar lo que le estás diciendo e interactuar. Las pausas también le permiten al otro tomar la iniciativa para hacerte una pregunta. Yo me he dado cuenta que si uno, hola, ¿cómo está? Mire, usted, su interés en el proyecto tal, y empiezas a disparar características del proyecto y el otro no tiene la oportunidad de preguntarte, al final se convierte en un monólogo. Correcto. El único que hablaste fuiste tú y el otro lo dejaste sin palabras. Entonces es muy importante hacer las pausas correctas, respirar, además que nosotros tenemos que hablar mucho. Y es importante que coordinemos la respiración con el habla. Si yo hago una pausa, me permito tomar suficiente aire para que el aire me alcance para más palabras. No, y también creo, porque a mí me ocurre, que a veces pienso mucho más rápido de lo que hablo y entonces atropello la conversación, porque estoy fluyendo en tantas cosas, pero no me estoy midiendo verbalmente. E incluso suele ocurrir también de que cuando no estamos, digamos, habituados a escuchar para comprender al otro, sino que oímos para responder, yo no termino de comprender qué es lo que me está diciendo Cristina cuando ya yo estoy generando la respuesta y comienzo a dispararle. Entonces eso hace que seamos menos persuasivos, porque el otro, sin que lo haga cognitivo, siente que no lo estamos atendiendo, que no lo estamos escuchando. Por lo tanto, mi poder de persuasión disminuye. ¿Tienes alguna experiencia en el tema persuasión? Bueno, tienes una esposa. Ya por ahí vamos bien, ¿no? Ya. En el tema persuasión, uno de los grandes autores que yo sigo dentro del mundo ventas, Brian Tracy y Alex Day, son uno de los grandes mentores que me han venido ayudando en este proceso. Y en esa misma línea de Lane, el que habla primero pierde. O sea, nosotros como vendedores debemos de aprender a hacer buenas preguntas y guardar silencio para escuchar una respuesta. Qué bueno, qué bien dicho eso. No hay clave más asertiva que hacer una pregunta y callarse automáticamente para esperar una respuesta. ¿Qué pasa? Que muchísimos de los vendedores le temen al silencio, al que se haga un silencio en ese momento y que nadie hable. Pero, ¿qué sucede? Que el primero que habla pierde. Entonces debemos de dejar, inmediatamente hacemos esa pregunta, guardar silencio. Entonces, dentro de los puntos que yo pudiera decir que tal vez utilizo mucho en el tema persuasión, es conocer a mi público, a quién yo me estoy dirigiendo, conocer la persona, conocer la necesidad de esa persona. Inmediatamente conozco eso, pues trato de trabajar con las cosas que yo entiendo que esa persona al final del día tiene mayor miedo. Entonces se trabajan esos miedos. Una credibilidad hay que construir con ese cliente, porque para persuadir a alguien uno debe de ser una persona que genera credibilidad y hacer una conexión emocional. Recuerden, las ventas son totalmente emocional. O sea, nosotros como seres humanos no trabajamos linealmente con
con objetos, sino con personas. Una casa, como decía una de nuestra mentora acá en RIMAX, que es Elizabeth Martínez, la casa no hablan, somos nosotros. O sea, al final tú estás haciendo una conexión con otra persona y debemos de generar esa conexión, pero emocional, directamente con nuestros clientes. Esos son unos puntos claves que de verdad me han ayudado muchísimo en el tema persuasión, conocer mi cliente, quedarme callado, inmediatamente hago una pregunta para esperar esa respuesta y saber qué voy a rebatir, y al final del día construir una conexión emocional. Esos son los 3 puntos. Me quedo con esa expresión de hacer preguntas, yo agregaría inteligentes, y luego hacer silencio para escuchar lo que viene de la mente, del corazón o del alma del otro. ¿Ok? Para poder escuchar qué me manifiesta ese ser humano, más allá de sus palabras. Muy bien, gracias. Siguiendo con la misma línea, me identifico bastante con lo que han compartido. Realmente el hacer preguntas es vital. Mientras más preguntes y escuches y permitas que el cliente exprese lo que está necesitando, se genera un nivel de confianza mucho mejor. Y ahí yo hago mucho enfoque con el tema de la confianza. Si generas confianza en la persona, es muy probable que sea su agente inmobiliario de confianza y pues utilice siempre tus servicios. Básicamente eso, el tema también de la voz, eso se refleja mucho a la hora de uno tener ese acercamiento con los clientes. Y lo importante es tener el conocimiento, porque si uno sabe de lo que está hablando, pues todo fluye. Bien, muchas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, en el cual nos hemos dedicado a conversar acerca de cómo encontrar mi voz en este mundo inmobiliario. En una palabra, ¿qué se llevan de este conversatorio de hoy? Conocimiento. Ajá. Crecimiento. Crecimiento. Bien. Identidad. Identidad. Identidad con mis compañeros, en su experiencia, y la necesidad de que también el cliente pueda identificarse conmigo por mi voz, Sí. por la forma como le hablo y por la oportunidad que le doy de que pueda expresarse y yo puedo escuchar. Muy bien. Como solemos decir en el mundo teológico, ¿no? Que un mensaje siempre pare otro mensaje. Mira, me quedo con lo de las preguntas inteligentes. Vamos a hacer un programa sobre cómo son las preguntas inteligentes, cuáles son sus características, para que seamos más inteligentes al hacer preguntas inteligentes. Y de hecho, hay un libro muy bueno que se llama El arte de hacer preguntas, del mismo autor Brian Tracy. Y hay otros autores también que tienen algunas experiencias que comparten a través de sus libros sobre el arte de hacer preguntas. O sea, es clave. Y el arte de hacer silencio después de la pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de Al Café y a los Caballos del día de hoy. Vendrán otras ediciones. Esperamos que este programa sea para tu edificación, más allá del hermoso mundo del negocio inmobiliario, pueda también ser aplicable a tus relaciones con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus amigos. Que este programa te edifique. Dios te bendiga siempre y te dé muy buen camino. Hasta el próximo Al Café y a los Caballos. ¡Chao! Al Café y a los Caballos fue una producción conjunta de RIMAX Metropolitana y de su broker manager Wershin Jesús Montiel Figuera. Hasta un próximo despertar. ¡Vamos arriba! Al Café y a los Caballos.